Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Esta es la segunda sesión de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. En este caso vamos a complementar lo que estábamos viendo en la anterior tutoría y vamos a empezar a ver otras temáticas que son específicas del examen de estado, que son muy importantes que las tengan en cuenta para la presentación del mismo. Entonces vamos a complementar lo que estaba anteriormente y vamos a ver hoy temáticas que tienen que ver con ciencias sociales específicamente. Entonces esta es una tutoría complementaria, son temas que ustedes deben tener en cuenta específicamente y que en la medida de lo posible pues haremos que sean supremamente fluidos para que ustedes no tengan ningún inconveniente con este tipo de situaciones, ¿listo? Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos nuevamente. Recuerden que mi nombre es Alejandra, soy docente de ingreso a la universidad del área de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. Entonces, bienvenidos. Bueno, entonces, en la tutoría anterior habíamos hablado de los conceptos fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta dentro de las competencias ciudadanas y de hecho no solamente para competencias ciudadanas, sino también para la vida, para el resto pues de lo que nos queda en la medida de lo posible y pues obviamente cosas que son fundamentales dentro de todo lo que es el diario vivir. Nosotros como colombianos tenemos derecho a ciertas cosas y demás. Hablábamos en la anterior tutoría de un libro que es supuestamente sagrado para nosotros, que es la Constitución Política de Colombia, que tiene obviamente muchísimas intervenciones a través de la historia, que tiene también diferentes maneras de interpretar y demás, con una ideología marcada conservadora, pero también con otra ideología que cambia durante el año de 1991. Hablábamos que durante la Constitución de 1991 es la reforma básicamente porque se empiezan a incluir las minorías en Colombia. Entonces esto es en lo que vamos a hacer énfasis también. ¿Por qué? Porque muchas de las preguntas que pueden llegar a salir dentro del examen de estado tienen que ver con esas minorías de Colombia. ¿Qué es una minoría primero? Así como nosotros estuvimos en la tutoría anterior hablando de los conceptos de qué era Estado, Gobierno y Nación, de qué era un ciudadano y demás, pues vamos a mirar en esta tutoría qué es eso de las minorías en Colombia, que son supremamente indispensables para contestar cualquiera de las preguntas también que puedan llegar a salir dentro de competencias ciudadanas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una minoría como tal? Son aquellas poblaciones que no tienen, o bueno, no tenían como tal, la misma capacidad de adquirir sus derechos a través de esta constitución. Eso se evidencia a través del tiempo y desde la primera constitución, que es la de 1886, y mientras en 1991 pues obviamente decimos como hay muchas personas que no están incluidas dentro de esta constitución y por eso empiezan a verse involucradas. Entonces, en Colombia hay que reconocer que hay demasiadas minorías, pero que específicamente para el examen de estado vamos a hablar de 7 de ellas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas minorías en Colombia que anteriormente no tenían derecho a muchas cosas que tienen derecho hoy en día y que obviamente se han empezado a visibilizar de una manera muchísimo más importante y grande? La primera minoría en Colombia son las mujeres. ¿Por qué las mujeres son una minoría? Uno diría como en el mundo son más mujeres que hombres, entonces no podrían ser una minoría. Se llaman minorías básicamente y están involucradas dentro de la Constitución como tal, porque resulta que durante la Constitución de 1886 las mujeres éramos el equivalente a nada. Las mujeres no teníamos acceso absolutamente a nada. La única manera de ser reconocidas en la historia o de pronto dentro de la misma población colombiana durante la época del 86 era que estuviéramos casadas. Porque incluso yo me imagino, ustedes seguramente habrán visto alguna vez eso, sobre todo pasa en las abuelas, de hecho hay algunas mamás todavía que pueden llegar a tener eso, pero las abuelas, por ejemplo, eran las que aparecían con su nombre y apellido y aparecía el D. Aquellas mujeres que pertenecían o bueno, estaban casadas con un hombre era porque hacían parte de él, o sea, las mujeres pasábamos a ser una propiedad. Más o menos para el año de 1954, el presidente de esa época, que era el general Gustavo Rojas Pinilla, fue el que determinó que la mujer ahora podía votar. ¿Por qué? Porque le dio la cédula de ciudadanía.
Pero no quiere decir que porque se le hubiera dado la cédula de ciudadanía a la mujer, ella tenía derecho a muchas cosas que los hombres tenían derecho durante la época. Hasta la Constitución de 1991, una mujer, por ejemplo, puede estar en un cargo político público sin ningún inconveniente. Tiene acceso a muchas cosas que los hombres también tenían acceso durante la época y las mujeres no, sencillamente porque estaban subvaloradas, y los hombres obviamente decían como las mujeres son nuestra mercancía y nos pertenecen. Hoy en día somos personas individuales, común y corrientes, como si fuera un hombre, como si fuera cualquier otra persona. Por eso las mujeres estamos dentro de las minorías en Colombia. Esa es la primera, recuerden, las mujeres. La segunda son las comunidades indígenas. Colombia es un país que se destaca muchísimo porque ustedes recordarán y todo lo que nos han enseñado básicamente desde tercero de primaria es que Cristóbal Colón llegó acá en 1492 y nos cuentan toda esta historia y demás. Lo primero que llegaron a encontrar los españoles cuando estuvieron en territorio colombiano fue básicamente indígenas, que ellos mal llamaron indios porque habían pensado que habían llegado a la India. Murieron inocentes porque básicamente nunca llegaron a la India, sino que llegaron acá. Entonces, las comunidades indígenas son supremamente importantes porque tienen toda una construcción cultural, tradicional y demás que hace que nosotros seamos lo que somos hoy en día también. Sí, hay personas que estamos muchísimo más colonizadas que otras. Por ejemplo, aquellas personas que vivimos aquí en la ciudad, por ejemplo, pues obviamente tenemos más costumbres de lo que es la ciudad. Pero hay muchas personas, por ejemplo, que incluso en la tez de la piel se puede identificar que tienen un origen muchísimo más indígena. Tenemos una descendencia indígena que debe ser supremamente importante. Y Colombia es uno de esos países de Sudamérica donde todavía se conservan muchísimas culturas indígenas. Que hay mucha gente que dice, por ejemplo, ay, es que usted tiene cara de indígena. Cuando les digan eso, siéntanse orgullosos. ¿Por qué? Porque es de alguna manera toda la tradición o la poca tradición que nos dejaron. Por eso los indígenas también, y quiero que lo tengan muy en cuenta, son personas que de alguna manera durante el transcurso de algunos gobiernos en Colombia a través de toda la historia, pues fueron olvidados. Decían no son tan importantes, o sí, los indígenas están por allá en la selva, entonces no importan pues de ninguna manera. Pero resulta que sí son supremamente importantes. Tan así que los indígenas han llegado a hacer cosas que nosotros ni siquiera hemos sido capaces de retribuir. El indígena de por sí valora la tierra, que es lo más importante. Aquí es donde hablamos de las culturas ancestrales y demás, de los conceptos, por ejemplo, de que el sol y la luna es lo sagrado y no la concepción que trajeron aquí los españoles, que era lo del catolicismo y demás, ¿sí? Por lo tanto, para el indígena la tierra es supremamente importante porque es la que da el alimento de aquello de lo que nosotros vivimos también. El indígena se da cuenta que en el momento en que el idioma pues empieza a ser como tal lo más importante en las ciudades principales y que de alguna manera su lenguaje es olvidado, pues los indígenas lo que hacen es decir como venga, espere un momento. Si no estamos siendo escuchados porque no nos entienden, entonces aprenderemos el idioma de ellos para poder interpretar qué es lo que quieren llegar a hacer ellos con nosotros. Eso es algo supremamente valioso. De hecho, hay una organización muy importante que quiero que tengan en cuenta por si llegan a salir preguntas de este tipo, que se llama la UNIC. Son unas siglas que significan Organización Nacional de Indígenas Colombianos. La UNIC es la que respalda absolutamente todos los derechos de los indígenas en Colombia. Entonces, por lo tanto, los indígenas aprenden lo que nosotros hemos llegado a tener como colonizados, pero nosotros no nos ponemos en la tarea de aprender lo que ellos nos quieren transmitir y demás, ¿sí? Es una cosa que no es tan recíproca, ¿sí? Pero que debería ser de alguna manera y que se les da una importancia hoy en día dentro de la Constitución colombiana también. Entonces recuerden, la primera son las mujeres, la segunda son los indígenas. Tercera minoría. La tercera minoría de la que vamos a hablar en este momento, que personalmente pienso que es muy importante y sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo esta pandemia, son los campesinos. Los campesinos son una población que si nos ponemos nosotros a mirar dentro del croquis del mapa de Colombia, nos vamos a dar cuenta que Colombia pues, es un país netamente agrícola. Eso quiere decir que sí, efectivamente pues las ciudades son muy grandes y demás, pero la gran mayoría de los territorios en Colombia, ¿sí?, son pertenecientes como tal a aquellos que labran, a aquellos que trabajan la tierra.
Hace algún tiempo se estaba tratando de considerar quitar a los campesinos como una de las minorías en Colombia. ¿Por qué? Porque se decía como, bueno, son personas que entienden el idioma, son personas que trabajan, solamente que están en el sentido rural, no están en el urbano, entonces podríamos tomarlos de esa manera. Pero pues los campesinos son personas que definitivamente necesitan tenerse en consideración y necesitan tener sus derechos para que no sean vulnerados. Porque trabajar en la ciudad es una cosa, pero trabajar en el campo es otra. Ustedes saben que hay un eje transversal impresionante aquí en Colombia, que es la violencia, que es la guerra. Y desafortunadamente Colombia pues es un país que lleva muchos años en guerra y la guerra se percibe muchísimo más en el campo y no en la ciudad. Entonces eso hace que los campesinos se sientan muchísimo más afectados y porque sí deberían seguir siendo una minoría considerada dentro de la Constitución, porque de los campesinos es donde viene el desplazamiento. El desplazamiento forzado, que también hay que ser claros con eso. El desplazamiento forzado es algo que, muchachos, desafortunadamente, tanto ustedes como yo nacimos en un país en guerra, ¿sí? Y que hasta hace unos pocos años, de alguna manera, Colombia estuvo en una transición en donde se pensó de alguna manera, por fin vamos a tener paz en este país. La calma no la íbamos a sentir tanto en la ciudad, pero sí se iba a sentir en el campo. Pero pues ustedes saben que hay intereses de por medio, la tierra vale muchísimo aquí en este país, porque pues como somos un país agrícola y además tenemos la fortuna de que en este país se puede sembrar absolutamente de todo, pues obviamente hay muchas familias poderosas en este país que lo que quieren es dominar esos territorios como tal colombianos. Hay muchos extranjeros que están interesados en invertir, pero también en comprar territorios que pertenecen como tal al Estado colombiano. Entonces eso hace que también sean una minoría supremamente importante, porque de hecho, si nosotros no tuviéramos todos los alimentos que tenemos en este momento de la canasta familiar agrícola, pues muchachos, nos estaríamos básicamente alimentando de enlatados, de embutidos y de otro tipo de cosas que pues sabemos que no son tan beneficiosos para el cuerpo, ¿sí? Claro, no estoy diciendo que sean malos alimentos, pero que también obviamente tiene que ver muchísimo con eso. Profe, que es que también hay alimentos del campo que tienen transgénicos, que tienen demás, claro. Pero entonces ahí es donde vamos a ver una intervención que no tiene que ver con el campesino directamente, sino que tiene que ver con las empresas, con las multinacionales, con todos estos eventos empresariales, ¿sí? Entidades empresariales que quieren intervenir el campo porque ellos saben que eso da. Por eso los campesinos son también una minoría dentro de la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? Cuarta minoría. La cuarta minoría van a ser las comunidades negras o también conocidas como comunidades afrocolombianas. Resulta que en cuanto a la población aquí en Colombia, las comunidades negras vienen siendo el 40% de la población en Colombia. Es decir, mucha gente diría como, pero es que en África los negros, no sé qué. Aquí en Colombia también tenemos población negra y es supremamente grande. Entonces, no ser considerados como una minoría, pues obviamente era que estábamos discriminando a un 40% de la población en Colombia. Son supremamente importantes, no solamente por su historia, sino por los territorios en los que están instalados. Hay una zona, una región de Colombia que es la región pacífica y otra que es la región Caribe, e incluso la región insular como tal, en donde está la gran aglomeración de la comunidad, de las comunidades afrocolombianas o comunidades negras. Son comunidades que a través de la historia les ha tocado luchar, no solamente en la historia, ¿sí? Ya sea en África, en Europa, en Estados Unidos, sino también aquí en Colombia, porque la esclavitud es un concepto que viene con eso de la historia y eso es una cosa que no podemos ocultar evidentemente. Las comunidades negras llegaron aquí en el momento en que llegan los españoles a hacer lo de la colonización y demás, y empiezan a traer una historia que, entre otras cosas, su cultura está llena de muchísimas cosas bonitas, riqueza gastronómica y demás, que hace que como tal también sean importantes dentro del territorio colombiano. Tienen unos aportes impresionantes desde el baile, desde el canto, desde muchísimas cosas. Y obviamente, por ser una gran mayoría de la población de este país, pues están considerados como tal, como una de las minorías en Colombia. ¿Listo? Quinta minoría.
La quinta minoría importante aquí en Colombia son los niños. Con el tiempo y a través de las constituciones y las reformas que se han venido realizando y demás, los niños han sido una población que con el tiempo se había ido como relegando, como que la íbamos dejando por allá a un lado y como que, pues sí, los niños son niños y hay que dejarlos ser y demás. Desafortunadamente, lo que hablábamos en la tutoría anterior, Colombia es un país que está lleno de violencia y que a través de la historia los niños también han sido vulnerados por diferentes cosas, que no es necesario que yo empiece a hablar de casos específicos porque ustedes mejor que nadie lo saben también. Casos de violencia intrafamiliar, casos también de violencia sexual, casos en donde los niños no tienen derecho a estudiar, casos donde los niños también empiezan a explotarlos laboralmente. Entonces no tenían como tal un amparo para poder tener sus derechos también. Un niño no puede expresarse tan fácil como uno, porque pues uno ya sabe leer, sabe escribir, ¿sí? Sabe a dónde ir, pregunta, y si no sabe, pues obviamente uno consulta con alguien que lo sepa. Pero un niño que tenga 4 años, ¿a quién le consulta? El niño sencillamente, ustedes saben que va y cuenta las cosas y ya. Entonces eso no era básicamente un amparo para ellos. Por eso nacen ciertas instituciones importantes donde los niños que no tienen este tipo de derechos ni nada, pues obviamente pueden ir allí, y si no van allí, una persona conocida y demás, que sea mayor de edad evidentemente, puede llevar a estos niños para que puedan reclamar sus derechos. Los niños son una prioridad hoy en día en Colombia, a partir de la Constitución de 1991, porque los niños no tenían esa prioridad. Por eso ellos vienen siendo también una minoría en Colombia. Sexta minoría. La otra minoría muy importante, y aquí esto es un tema que puede llegar a ser un poco denso, porque mucha gente no está de acuerdo aún hoy en día con esta minoría aquí en Colombia. Otras personas sí están totalmente de acuerdo, otras personas no les importa, pero es la comunidad LGBTI. En la tutoría pasada hablábamos de una ley muy importante que es la ley de Sergio Urrego. Basado en su condición sexual y demás, pues hablábamos de esta minoría, pues de las minorías, cómo son vulneradas y demás. Lo de Sergio Daniel sucedió hace poco, pero fíjense que a partir de lo que está escrito también dentro de la Constitución Política de Colombia, son personas que también tienen derechos, ¿sí? La condición sexual no me hace menos que el otro. La condición sexual es totalmente aparte, o sea, tengo unos gustos, tengo unos ademanes y demás totalmente contrarios a los que puede tener un género como el masculino o el femenino, ¿sí? Pero eso no me hace ni más ni menos. Son personas que tienen sus derechos. Pero ante tanta violencia y ante tantas cosas que les venían sucediendo y demás, por eso se ven incluidos dentro de la Constitución Política. ¿Qué significan las siglas LGBTI? Bueno, hoy en día ya tenemos LGBTIQ, ¿no? En principio, en el año 1991 se estableció LGBT, ¿sí? La L hace referencia a las lesbianas, la G hace referencia a los gays, la B hace referencia a los bisexuales y la T hace referencia a 3 casos específicos, que son transexuales, transgénero y transvestis. Los 3 son totalmente diferentes, a pesar de que están en su propia comunidad, pero los 3 son totalmente diferentes. Entonces ustedes se preguntarán, pues, qué es cada uno y demás, ¿sí? Cada una de las particularidades hace que cada uno, pues, ellos tengan, obviamente, sus características. ¿Qué es una persona travesti? Una persona travesti no quiere decir que tenga una orientación sexual, que es diferente, una orientación sexual diferente. Es más, una persona que sea travesti puede ser una mujer, pero pues sencillamente le gusta vestirse como hombre, pero eso no determina que le gusten las mujeres también. Pongámoslo en el caso de los hombres. Un hombre travesti es hombre, puede estar casado, tener sus hijos, pero sencillamente le gusta ponerse cosas de mujer también y salir con ellas y demostrarles, y no tiene ningún problema. Hay personas que incluso trabajan en esto. Son hombres o son mujeres y tienen cargos en donde ellos se disfrazan, realizan shows y demás, que no tienen ninguna cosa de raro. Bien, esos son los travestis. La segunda, los transgéneros. Aquellas personas que son transgénero, fíjense el concepto de género y transexual. El transgénero es el que definitivamente no se siente bien con su cuerpo.
y empieza a hacer una serie de transformaciones que, ojo, no tienen que ver con nada de cirugías ni absolutamente nada de eso, sino que empieza a cambiarse su forma de vestir, no se siente cómodo. En el caso de un hombre, pues no se siente cómodo usando sus jeans, sus camisetas, entonces utiliza blusas un poquito más holgadas, ¿sí? Ese tipo de cosas, los cortes de cabello, las uñas, el maquillaje. Eso es una persona transgénero, una persona que no se siente bien con su cuerpo porque siente internamente que ese cuerpo no era el indicado para él o ella. Eso es una persona transgénero. ¿Qué es un transexual? Una persona transexual es el que hace una intervención quirúrgica para cambiar como tal su sexo. Es decir, si una persona, por ejemplo, un hombre, tiene su aparato reproductor masculino y ya definitivamente dice, yo no soy un hombre porque además estos órganos que tengo no me pertenecen, pues lo que hace es una intervención para volverse mujer. Esa es una persona transexual y es muy importante que tengan claridad en esas tres cosas, porque es que hay muchas personas que dicen como, es que eso todo es lo mismo. No, señores, cada uno de ellos es diferente, lo único que es igual es que todos son seres humanos. Y con el tiempo aparecen la I y aparece la Q. ¿Qué es la Q? La Q significa queer. Queer quiere decir que está definido dentro de la comunidad LGBTI, pero que puede tener transgresiones, es decir, pueden gustarle hoy en día unas personas de un género, al otro día le pueden gustar otras personas de otro género y así sucesivamente. O sea, como que está dentro de todo, ¿no? Como hay que probar de todo un poquito, ¿sí? Y están también la I, que son los intersexuales. Muchas personas dicen como, ¿qué es ser una persona intersexual? Muchachos y muchachas, una persona intersexual, se los digo abiertamente porque lo que les decía, estos son temas muy delicados de tratar, pero que es importante que ustedes los tengan en cuenta. Las personas intersexuales son aquellas personas que se pueden ver en este momento frente a un espejo, un hombre, y decir como, soy un hombre, me gustan las mujeres y demás. Pero va más allá de la orientación sexual, porque esto tiene que ver con la genética. Aquellas personas intersexuales son las que saben que por fuera, externamente y en su pensamiento y demás, son hombres, les gustan las mujeres, pero sus aparatos reproductores no son masculinos. Es un hombre que puede llegar a tener un aparato reproductor femenino. Eso conlleva muchísimas cosas, a ciertas transformaciones. Desafortunadamente la ciencia no ha avanzado hasta allí. Y eso lo pueden saber muchísimo los médicos y demás. Las personas no han avanzado hasta allí, haciendo que una persona que tenga, por ejemplo, esta formación diferente a las otras personas, pues no se pueda hacer cirugía, sino que sencillamente, ¿qué quedaría más fácil en este caso? ¿Cambiarse internamente o cambiarse externamente? Pues dicen como, si yo soy un hombre, me gustan las mujeres, tengo ademanes de hombre y demás, pero por dentro soy una mujer, pues ¿qué me queda más fácil? Convertirme en una mujer, incluso en contra de su propia voluntad. Esto hace que sea muchísimo más complicado para ellos, porque tienen su orientación sexual definida, pero fíjense lo que tienen que hacer muchísimas veces por sentirse aceptados dentro de una sociedad que los discrimina, los señala y obviamente los sectoriza en un solo lugar, ¿sí? Por eso también mi invitación es, muchachos, a que ustedes conozcan también lo que pasa alrededor de ustedes, que por lo general uno siempre vive en una burbuja y uno dice como es que esto es así normal y ya. Fíjense que estos tiempos ayudan también para eso, para hacerse reflexiones y para conocer muchísimas más cosas que tal vez no sabíamos porque no queríamos saberlas o sencillamente porque nunca nos las contaron. Y la última minoría, que personalmente me parece la más importante, son ustedes, los estudiantes. Si no hubiese sido por los estudiantes, no se hubiera podido realizar la reforma que se hizo en el año de 1991, a partir de un mecanismo de participación muy importante que se llamó la séptima papeleta. Si los estudiantes no se hubieran empoderado en ese momento, no hubiéramos podido hablar de las minorías que anteriormente ya hemos mencionado. Basado en esto, y ya complementando lo de competencias ciudadanas, podemos seguir a ciencias sociales. Antes de continuar con la sesión de ciencias sociales, es importante también lo que habíamos hablado anteriormente de las estructuras de la pregunta que sale como tal en competencias ciudadanas, ¿sí? Entonces, para eso, pues vamos a mirar ahora cuál es la estructura que tienen las preguntas de esta área específicamente, pues porque lo que hablábamos en la primera sesión, competencias ciudadanas se las van a preguntar tanto en la mañana como en la tarde.
Entonces vamos a mirar y vamos a enfocarnos justamente en la estructura de las preguntas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el libro, que me imagino lo tendrán en sus casas, ¿sí? Y si no lo tienen, pues está la herramienta de la página de Ingresa a la Universidad, recuerden, en el aula virtual, y vamos a mirar entonces cómo se debe manejar esto, ¿listo? Entonces recuerden que lo primero que tienen que hacer es ingresar a www.ingresalau.edu.co, aula virtual, ingresan con su usuario y su contraseña, que es su documento de identificación, y vamos a competencias ciudadanas. En la primera parte de competencias ciudadanas es donde va a aparecer el libro que ustedes están viendo en este momento. Entonces el libro, vamos a buscar la página específicamente, que será la página 177, ¿sí? Y ahí vamos a ubicar uno de los talleres que personalmente me parecen muy pertinentes para pues poder resolver todo ese tipo de dudas que tenemos frente a las preguntas, cómo las hacen, cómo es que uno debe responder, qué es lo que debe analizar y demás. ¿Listo? Entonces vamos a acercarlo aquí un poquito más para que ustedes puedan verlo bien. ¿Listo? La idea es que ustedes puedan, junto conmigo, pues ir analizando todo lo que esté acá dentro del taller. Bueno, entonces empieza el taller como tal. Dice: afianzo competencias, y a partir de lo que pues nos vayan a preguntar, nosotros tenemos que tener en cuenta las competencias que hablamos en la primera sesión, ¿no? Entonces, habla aquí que hay preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta tipo 1. Eso quiere decir que nos pueden poner un enunciado y basado en ese enunciado, pues obviamente tenemos que mirar de las 4 opciones que nos dan, A, B, C o D, pues mirar cuál es la indicada. Aquí nos dan un ejemplo. La primera pregunta dice: en lo que concierne a la Constitución, ¿cuál de las siguientes afirmaciones aplica a la situación presentada? Aquí adelante nos están contando un caso de una mujer que estaba estudiando para su profesión como tal, y resulta que sufre un accidente, no se puede desplazar, le toca en silla de ruedas, ya es ingeniera de sistemas, ¿sí? Al transcurrir del tiempo, y luego pues ella tiene que ir a buscar trabajo, ¿sí? Lo que pasa es que después de que cuando ella va al trabajo le dijeron que no la pueden emplear porque desafortunadamente pues habría que adaptar la infraestructura de acuerdo a las condiciones que ella necesita también. Entonces, de acuerdo a ese ejemplo que les están dando, a esa situación, la pregunta dice: en lo que concierne a la Constitución, ¿cuál de las siguientes afirmaciones aplica a la situación presentada? Entonces tenemos las 4 opciones que dice: A, la empresa carece de recursos para adaptar su infraestructura de manera que ella pueda trabajar allí. B, la empresa podría recibir deducciones de impuestos por emplear a personas en situación de discapacidad. C, la empresa puede justificar sobre la base de sus estatutos el no emplearla. O D, la empresa está vulnerando el derecho a tener igualdad de oportunidades para trabajar. Evidentemente, aquí dentro de estas 4 opciones, pues la respuesta indicada va a ser la D, ¿sí? Porque la D es la respuesta indicada, y ustedes ven aquí clave D y la justificación. La justificación que hay acá dice: aunque las otras afirmaciones pueden ser reales, porque pueden ser así, ninguna está proponiendo conceptos que se encuentren dentro de la Constitución, ¿sí? Obviamente lo que dice la D es que se le está vulnerando un derecho. ¿Cuál es ese derecho que se le está vulnerando? El derecho al trabajo. Por eso no puede ser ni la A, ni la B, ni la C, porque fíjense lo que dice la A y vamos a hacer ese análisis. La A dice: la empresa carece de recursos para adaptar su infraestructura. Puede que eso sea cierto, de manera que ella pueda trabajar allí. Sí, la empresa puede carecer de recursos, pero pues no le puede decir a ella como: oiga, es que como usted tiene una discapacidad y nosotros no tenemos plata, pues no la podemos contratar, porque le están vulnerando ese derecho. La B dice: la empresa podría recibir deducciones de impuestos por emplear a personas en situación de discapacidad. O sea, esto no tiene ninguna congruencia, no tiene ninguna coherencia respecto a lo que está diciendo, porque eso no puede ser así, porque la Constitución dice una cosa y se debe cumplir de esa manera. La C dice: la empresa puede justificar sobre la base de sus estatutos el no emplearla. En ningún estatuto de ninguna empresa puede decir eso, porque el derecho al trabajo es fundamental, ¿sí? Y eso hace que obviamente tengamos como empresa o como lo que sea, emplear a las personas si lo necesitan. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar ahora las preguntas que hay
dentro de este mismo taller que les decía que me parece muy pertinente, ¿sí? Y vamos a pasar entonces a la siguiente página. En la siguiente página, entonces ya aparecen, vamos a acercarlo para que ustedes puedan ver también mucho mejor, también yo, porque pues yo no veo. Vamos aquí a acercar entonces la página. Y entonces vamos a empezar a analizar lo siguiente. Entonces, aquí está el taller, viene con la segunda pregunta, pues porque la primera fue el ejemplo. Pero entonces dice, como tal, en el caso mencionado, el derecho al trabajo hace referencia a un derecho de orden que A de orden económico, B de orden fundamental, C de orden político, D de orden ambiental. Entonces, aquí tenemos otras posibilidades de contestar este tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿cuál? Si nosotros miramos las opciones aquí, lo que podemos es ir descartando también. Eso no está mal hacerlo. Hay muchas personas que dicen como, ay, es que usted tiene que saberse todas las respuestas del examen. No, pues hay cosas que se nos pueden olvidar también. Pero también existen posibilidades de ser muchísimo más estratégico, como por ejemplo eso, descartar opciones que no tienen coherencia con absolutamente nada de lo que se está diciendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué opción se podría descartar aquí? La D. ¿Por qué se puede descartar la D? Porque pues me están hablando de un caso de una mujer que sufrió un accidente, de que tiene una discapacidad ahora motora, porque no se puede mover y está en silla de ruedas, y que le están vulnerando el derecho como tal al trabajo. Y me están diciendo aquí que de orden ambiental, pues por más de que uno quiera buscar coherencia en este caso, pues como que no la tiene. Entonces la D la descartamos. Está de orden económico, de orden fundamental o de orden político. Uno podría decir aquí como, uy, de orden político de pronto por lo que diga la empresa. Aquí no tiene nada que ver con el orden político. ¿Por qué? Porque es que las cuestiones políticas y demás son estamentos que ya vienen anteriormente estructurados, ¿sí? Entonces la C también descarta. Nos quedaría la A y la B, ¿sí? Pero es que la A dice de orden económico. Hay muchos estudiantes que pueden llegar a confundirse con esto porque dicen como no, es que la opción puede ser la A, porque cuando hablamos de orden económico es que quiere decir que pues esa persona no va a poder trabajar y entonces por eso no va a tener dinero. No, cada cosa tiene un orden, ¿sí? Cada cosa está establecida como tal, tanto en la vida como en la sociedad, como en absolutamente todas las cosas. Si yo no trabajo, no tengo dinero para comer. No es como si yo no tengo dinero, pues no, para eso hay unos derechos y unos deberes que era lo que estábamos hablando anteriormente de la Constitución. Por lo tanto, aquí no puede ser la A porque no tendría una coherencia en el orden de las situaciones o cosas que vivimos nosotros los seres humanos. Por lo tanto, es la B. De hecho, en el anterior ejemplo que habíamos visto ahorita, estábamos hablando de que es un derecho fundamental. Vuelvo y les repito, si uno no trabaja, pues no va a ganar dinero y no va a tener con qué comer. Es como se han establecido los órdenes dentro de las mismas sociedades. Por eso la respuesta en la número 2 es la B. ¿Listo? Vamos a ir a la siguiente pregunta para tener otro ejemplo de hecho. Bien, entonces, la tercera pregunta dice, un candidato a las elecciones presidenciales propone en su campaña hacer algunas reformas constitucionales. ¿Qué es una reforma? Un cambio en su calidad de futuro presidente. Esta propuesta, estamos hablando de que quien hizo la propuesta fue el candidato a la presidencia, que, ojo, candidato a la presidencia es diferente a presidente, ¿no? Esta propuesta va en contravía de lo contemplado en la Constitución de 1991 porque A. Es función del Congreso reformar la Constitución. Recuerden que ya habíamos hablado en la primera sesión lo que es el Congreso. B. La Constitución no puede ser reformada por nadie. C. El presidente no puede proponer reformas. D. Es función del presidente sancionar las leyes. Digamos que no tenemos ni idea de lo que hay que responder en esta pregunta. Volvemos a la opción del descarte también, porque hay unas cosas que tienen que ver con la lógica. Entonces, si me están haciendo una pregunta, yo puedo decir, pues por lógica esto no se puede hacer también, porque ya lo vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál descartamos de una vez? La primera que vamos a descartar es la D. ¿Por qué? Porque la función del presidente es sancionar las leyes. No. La función del presidente como tal es hacer que se cumplan las leyes, ¿sí? Pero no sancionarlas. Sancionar es castigar, ¿sí? Para eso hay otros
y otras instituciones específicamente que son las que castigan a aquellas personas que no cumplen esas leyes. ¿Sí ven? Lo que hablábamos de las ramas del poder. Entonces, la D no puede ser. Dice, C, el presidente no puede proponer reformas. El presidente puede proponer una reforma, pero lo que está diciendo la pregunta como tal es, propone en su campaña hacer algunas reformas constitucionales en su calidad de futuro presidente. Esta propuesta va en contravía de lo contemplado en la Constitución del 91. ¿Por qué? Porque sí, el presidente puede hacer reformas, pero ¿quién aprueba básicamente que se haga un cambio en la Constitución? Otro estamento que es supremamente importante, que ustedes aquí ya pueden evidenciar cuál es la posible respuesta. Nos quedaría la A y la B. La B dice, la Constitución no puede ser reformada por nadie. Pues ya hemos hablado de que la Constitución ha tenido una cantidad de reformas y cambios a través de la historia, que esto es básicamente como tal lo que puede ser. Eso quiere decir que la respuesta indicada es la A. ¿Por qué? Es función del Congreso reformar la Constitución. ¿Recuerdan lo que les dije del Congreso? Que ellos son los que hacen las leyes, pues ellos son los que aprueban como tal que se reforme la Constitución. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 4 que ustedes pueden ver acá. Dice lo siguiente. Para este candidato poder hacer estas reformas, debe hacer uso de un mecanismo de participación que le permite poner a consideración el cambio de dicha Constitución. Este mecanismo será A, referendo, B, plebiscito, C, acción de cumplimiento, D, consulta popular. Aquí tengo que decirles algo muy importante. ¿Se acuerdan que les decía ahorita y en la anterior tutoría que hay conceptos que definitivamente son cruciales para el examen? Bueno, estos 4 conceptos que están aquí son fundamentales. Nosotros hemos escuchado hace unos años, durante el 2016, que lo del plebiscito, en el 2005 escuchamos lo del referendo, bueno, y así sucesivamente una cantidad de conceptos que uno va como escuchando y uno va diciendo, sí, yo he escuchado eso, pero no sé qué significa. Aquí uno diría como, ¿cuál podría ser esa opción si no sabemos qué es referendo, plebiscito, acción de cumplimiento, consulta popular? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí primero? Definitivamente es importante que sepan qué significa cada concepto. A ver, ¿qué es un referendo? El referendo es un mecanismo de participación como estos otros 4 que ustedes ven aquí, donde el referendo básicamente es el mecanismo de participación para que la gente pueda opinar si está de acuerdo o no con una determinación que ha decretado como tal el gobierno nacional, ¿sí? Eso es el referendo. El plebiscito, a diferencia del referendo, y esto para que lo tengan en cuenta, el referendo sí se pone a consideración o no, pero lo que diga el pueblo es lo que se debe hacer, es lo que se determina y se tiene que cumplir, ¿sí? El plebiscito solamente se pone a consideración, esa es la diferencia entre los dos, ¿sí? En el plebiscito nos pueden decir como, ¿usted está de acuerdo con que, por ejemplo, en este caso, haya cuarentena o no? La gente puede decir, sí, sí estoy de acuerdo. Pero resulta que la gente dijo que sí estaba de acuerdo, pero el gobierno nacional no determinó si eso se hacía sí o no. Mientras que en el referendo se dice, ¿está usted de acuerdo con que se ejecute la cuarentena sí o no? Y si la gente dice que sí, se hace. Basado en unas normas, basado en unos argumentos muy importantes y demás. Entonces, el referendo es lo que diga el pueblo y el plebiscito lo que considere que está bien. Ya sabiendo los conceptos como tal de lo que es referendo, plebiscito, acción de cumplimiento y consulta popular, vamos a releer la pregunta. Dice, para este candidato poder hacer estas reformas debe hacer uso de un mecanismo de participación. Hasta ahí, estamos hablando de que el candidato a la presidencia no es presidente todavía, ¿no? Debe hacer uso de un mecanismo de participación que le permite poner a consideración, esa es la palabra clave, y esto quiero que lo tengan muy en cuenta porque van a haber muchísimas preguntas que ustedes se van a encontrar aquí dentro de competencias ciudadanas que son de esa manera, tienen lo que nosotros llamamos las cascaritas. Poner a consideración el cambio de dicha constitución. ¿Cuál será ese mecanismo? ¿Sí? Entonces, si yo sé que es un candidato a la presidencia, que necesita hacer una reforma, pero para hacer esa reforma necesita preguntarle, o sea, hacer uso de un mecanismo de participación, y necesita preguntarle
pues para poner a consideraciones, para decir, señores del pueblo colombiano, ¿están ustedes de acuerdo o no con esto? ¿Sí? Uno podría decir, sí, uno puede ser el referendo, puede ser el plebiscito, la acción de cumplimiento de consulta popular, pero entonces vamos a empezar como tal a quitar cuáles son las opciones que no van con esto. Entonces la primera es la consulta popular. Pues la consulta popular ya dijimos que es para un sector determinado y estamos hablando a nivel nacional, entonces esa la descartamos. La acción de cumplimiento es una vez ejecute una ley y demás para que efectivamente se cumpla, se ejecute, ¿sí? Y pues aquí no estamos hablando de una ley ni nada de eso, entonces la descartamos. Quedaría el referendo y el plebiscito, que es en lo que podrían confundirse muchísimo los estudiantes. Pero la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Aquí me están diciendo, no, es que es un mecanismo de participación que le permite poner a consideración. ¿Está usted de acuerdo o no con que esto debería ser así? ¿Considera que usted esto es pertinente o no? La gente puede decir, sí, me parece pertinente, o no, no estoy de acuerdo, y sencillamente queda hasta ahí. Pero si se le pregunta a la gente, obviamente no siendo en su calidad de candidato a la presidencia, sino en su calidad de presidente, es otra cosa. Entonces tenemos que mirar ahí esas dos cosas. Primero, es un candidato a la presidencia, y segundo, es para poner a consideración. Por lo tanto, la respuesta es la B. Bien, entonces aquí tenemos un claro ejemplo de lo que podría ser básicamente estas preguntas. Aquí tenemos la pregunta número 5, ¿sí? Donde sí, es como consecuente con la pregunta anterior y dice, el fundamento para impedir el cambio constitucional, o sea, el cambio de la constitución, por el presidente, ahora ya estamos hablando del presidente como tal, sin el uso del mecanismo de participación es principalmente, es decir, pongámoslo en otras palabras esta pregunta, dice que el fundamento para impedir el cambio constitucional por el presidente, o sea, el presidente quiere que no se haga como tal un cambio en la constitución, ¿sí? Y él dice que necesita un uso, o bueno, necesita como tal utilizar un mecanismo de participación para que eso se impida, ¿sí? Eso es lo que dice la pregunta. ¿Cuáles son las opciones? Las opciones son, él no tiene derecho a ingerir sobre otra rama del poder. B, la constitución es única y no se puede reformar. C, el presidente es del poder ejecutivo y la constitución es del judicial. D, el poder judicial es encabezado por el presidente y no implica la constitución. Aquí de por sí, y ya de lo que hemos venido como tal hablando y analizando y demás, hay unas que definitivamente hay que descartar. ¿Por qué? La primera que podríamos descartar es la A, porque él dice, él no tiene derecho a ingerir sobre otra rama del poder. Pues obviamente uno diría como, ¿será que esto sí puede ser así o será que esto no puede? La B, la constitución es única y no se puede reformar. Uno diría como, ¿será que sí se puede reformar o no? C, el presidente es del poder ejecutivo y la constitución es del judicial. ¿Será que sí es así o no? La D, lo mismo. Pero entonces, ¿cuáles son las cascaritas aquí que quiero que analicen? La primera es, D, el poder judicial es encabezado por el presidente y no implica la constitución. Recuerdan que en la primera tutoría vimos que era la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. ¿El poder judicial es encabezado por el presidente? No. Habíamos hablado de que hay unas ramas del poder y que el presidente está dentro de una que es la ejecutiva. Por lo tanto, la D no puede ser. Entonces esa descartada de una vez. ¿Listo? Esta tachada. Tenemos la B, por ejemplo, dice, la constitución es única y no se puede reformar. Entonces, ¿uno qué diría acá como tal? ¿La constitución es única y no se puede reformar? Hombre, sí, la constitución ha tenido una cantidad de reformas impresionantes. O sea, la B no puede ser tampoco. Nos queda la A y nos queda la C. La A, entonces, podríamos decir, bueno, esa podría ser una posibilidad, pero la C también. Pero resulta que en este caso la respuesta es la A. Y básicamente porque es la A. Aquí hay muchos estudiantes que se pueden confundir en la opción C. ¿Por qué? Porque la opción C dice el presidente es del poder ejecutivo. Eso es cierto, lo acabamos de decir ahorita. Y la constitución es del judicial. Para no seguir en el mismo orden de las preguntas, vamos a tener en cuenta una última pregunta. A ver, miremos aquí la pregunta número 7. ¿Sí? Dice, uno de los líderes políticos de un municipio aledaño
Cuando decimos municipio aledaño, es un municipio cercano, ¿sí? A una capital del país, elegido como alcalde, está vinculado a una investigación por manejos fraudulentos, que eso pues es común y corriente en este país, por manejos fraudulentos de los dineros públicos a su cargo. Sumado a esto, los proyectos que propuso en su campaña no se han realizado ni en una mínima parte, o sea, se robó toda la plata, mejor dicho. Se le han hecho veedurías ciudadanas. Veeduría quiere decir que es lo que tiene que ver pues, con hacerle básicamente como un estudio para ver si lo que está haciendo desde su calidad de candidato, si es cierto o no, o si lo está cumpliendo o no. Y no ha logrado explicar de forma satisfactoria estas irregularidades. Como camino ante estas dificultades, los habitantes del municipio pueden usar un mecanismo de participación que sea A. Una acción de tutela contra el líder político. B. Una acción popular para pedir la información de los asuntos de la alcaldía. C. Una revocatoria del mandato por incumplimiento a las promesas de campaña. O D. Una revisoría fiscal para sancionar su conducta antiética. De entrada uno puede decir las 4 son ciertas, ¿sí? Pero vamos a analizar cuáles sí son ciertas y cuáles no tanto. Entonces la primera, A. Una acción de tutela contra el líder político. La acción de tutela es algo que ustedes tienen que tener en cuenta también, muchachos, que era un mecanismo de participación que teníamos absolutamente todos los colombianos, pero que se decidió quitar. Básicamente, ¿por qué se decidió quitar? Porque le salía muy caro al Estado. Y eso es algo que pues ustedes ahorita dirán, ¿cómo así? No sabíamos y demás. Pues ya lo saben, ¿sí? Eran de los pocos mecanismos de participación que teníamos para poder defendernos o para poder decir cómo me están vulnerando un derecho y ya no existe. B. Una acción popular para pedir la información de los asuntos de la alcaldía. Pues una acción popular se está refiriendo es básicamente a lo que el pueblo dice o determina y hace una huelga o dice como venga, necesitamos hacer esto y que lo ejecuten de una vez. Para pedir información de los asuntos de la alcaldía, la gente ya sabe qué es lo que está pasando. Si ya se le hizo una veeduría, entonces eso sería como hacer una redundancia, entonces no tiene lógica. La C, una revocatoria del mandato por incumplimiento a las promesas de campaña. Sí, esa podría ser. ¿Por qué? Porque ya se sabe que no cumplió. Y D, una revisoría fiscal para sancionar su conducta antiética. O sea, no estamos sancionando solamente su conducta antiética, sino que se está robando la plata de la gente. Por lo tanto, la respuesta indicada aquí con esta pregunta sería la C, una revocatoria del mandato por incumplimiento a las promesas de campaña. ¿Listo? Aquí mismo en este taller ustedes pueden seguir encontrando más preguntas. Si ustedes quieren, por ejemplo, aquí más adelante en la siguiente página encuentran y demás. Bien, fíjense que aquí hay una variedad de preguntas, número 2 y demás, y también hay otra variedad de talleres que ustedes pueden encontrar. Lo más importante es que no se limiten única y exclusivamente aquí a lo que está como tal en el libro. Hay una cantidad de documentos impresionantes. La misma página del IFEX tiene la posibilidad de que ustedes entren allí y realicen simulacros. La misma página de que ingrese a la universidad tiene la capacidad para que ustedes puedan hacer simulacros y se puedan medir en cuanto a las respuestas. Es muy importante que hagan esto para que se ejerciten. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener en cuenta los temas y las cosas que sean pertinentes de acuerdo a competencias ciudadanas, pero pues en definitiva sí necesitamos esto pues para poder resolver bien las preguntas que es finalmente lo que nos van a hacer. ¿Listo, chicos, chicas? Bien, con esto finalizamos competencias ciudadanas. Recuerden que vamos a estar aquí también dando unas tutorías de cualquier pregunta que tengan respecto a estos temas, a los que vimos en la primera sesión y demás. Todas las preguntas que ustedes quieran hacer las pueden como tal tener en cuenta. Ojalá las hayan anotado o hayan encerrado, o mejor dicho, todo lo que sea referente a esto sería muy bueno y pertinente que lo vayan haciendo. Estamos en casa, la idea es que también podamos aprovechar el tiempo bien para que una vez se termine todo esto, podamos llegar al instituto, tener nuestras clases presenciales y llegar muchísimo más preparados para poder avanzar. ¿Listo? Nos veremos pronto. Nos hace falta lo que sería ciencias sociales y con esto terminaríamos como tal la tutoría referente a ciencias sociales y competencias ciudadanas. Les mando un abrazo nuevamente, un beso gigante. Recuerden que estaremos aquí siempre para servirles. Nos vemos en otra ocasión.